En esta semana 10 vamos a ver el proceso SMAO, proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido. Y para ello vamos a tener en cuenta que recuperamos piezas, por ejemplo, un cono de chancadora. Observamos que tiene un tipo de desgaste que ha sido severo impacto y compresión. Tenemos que analizar cuál es el material base, en este caso un acero al carbono de baja aleación al manganeso, y el WPS nos recomienda un proceso SMAO y el material de aporte para la reconstrucción será un tenacito, un inox o un hexa 106 y el recargue o enmantequillado, un tenacito 110, un citodur o citomangán. En la recuperación del desgaste, primero en caso de que existan rajaduras, se tiene que reconstruir, recuperar y luego recubrir o enmantequillar. Es decir, el tema de hoy, proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, comprender el principio del proceso SMAO y reconocer cuáles son las variantes de los parámetros y el efecto que trae la variación en un cordón de soldadura. ¿De qué estamos hablando? De voltaje bajo, voltaje alto, amperaje bajo, una velocidad lenta o una velocidad muy corta en el momento de realizar el cordón de soldadura. ¿Cuál es el principio del proceso SMAO? ¿Cómo es que se produce la fusión de estos metales? Es producido por el arco eléctrico, es decir, la transferencia de electrones que llega a una temperatura de 6500 grados centígrados. El arco eléctrico es un flujo continuo de electrones a través de un medio gaseoso que genera luz y calor. El cordón de soldadura es protegido y aquí tenemos la escoria se va enfriando lentamente en medio de una capa gaseosa producido por la fusión del revestimiento que va a trabajar a favor del cordón de soldadura. El arco eléctrico trabaja con un generador de corriente, el cable portaelectrodos y el cable que corresponde a la conexión masa-tierra que vemos aquí. Lo que se da es la transmisión de electrones. La fuerza con la que circulan los electrones va a corresponder al voltaje y la cantidad de electrones que circulan corresponde al amperaje. Partes del arco eléctrico, el gas de protección, el material solidificado, la escoria, el depósito de soldadura, el núcleo del electrodo, que es corresponde al alma, el fundente del electrodo, que es el revestimiento, las gotas de metal que se dan por la fusión y el metal base. Los usos y aplicaciones del proceso SMAO: unión de piezas o recuperación de piezas y partes de máquinas, aumentar los espesores de las planchas, el rellenado de ejes en un proceso de reconstrucción. El equipo del proceso SMAO: la fuente de poder, el portaelectrodos, el electrodo, el material base, el cable fuerza o el cable tierra. Los equipos básicos del proceso SMAO. Las máquinas estáticas que trabajan con un proceso de soldadura por arco eléctrico, las transformadoras, las rectificadoras y las transformadoras rectificadoras. Las funciones de la fuente de energía para un proceso SMAO: rebajar el voltaje, generar un voltaje en vacío que permita iniciar el arco y regular automáticamente un voltaje de trabajo, regular la intensidad de corriente necesaria, estamos hablando que puede regular amperaje, asegura la alimentación constante de corriente que permita mantener el arco estable, es decir, que no se interrumpa o se apague el arco. Estas son las tres características de un buen equipo de un proceso de soldadura SMAO. Recordemos, la corriente alterna es una corriente que va variando de positivo a negativo y la corriente continua es la que hablamos de una polaridad positivo-negativo. ¿Por qué es importante? Vemos aquí una máquina de corriente continua con polaridad directa. Es una máquina que recibe corriente alterna y va a botar corriente continua. Es una máquina rectificadora. Recibe corriente alterna y rectifica la corriente en positivo y negativo, como lo estamos viendo aquí. Pero además, una máquina de corriente continua puede trabajar con polaridad directa. ¿Qué significa esto? Que el cable del electrodo está conectado a negativo y el cable masa está conectado al positivo de la fuente de poder del equipo de soldar. El siguiente vemos una máquina también rectificadora, es decir, de corriente continua, porque recibió esta máquina corriente alterna y va a botar corriente continua. ¿Por qué? Porque tiene la polaridad aquí positivo aquí y negativo acá. Sin embargo, también esta máquina
puede trabajar con polaridad invertida, corriente continua, polaridad invertida. La polaridad invertida nos indica que el electrodo puede estar conectado a positivo y el cable masa va a conectarse a negativo. Entonces, estamos hablando de una máquina rectificadora. En este caso, recibe corriente alterna y va a botar corriente continua, positivo, negativo. En este caso, polaridad directa, electrodo negativo, polaridad invertida, electrodo positivo. ¿Cuáles son los efectos de la polaridad? Un efecto de la polaridad en corriente continua, polaridad invertida, bastante profundidad, corriente continua, polaridad directa, no mucha profundidad, pero el cordón sale más ancho, y corriente alterna, el cordón notablemente ancho. ¿Qué es lo que sucede aquí en corriente continua, polaridad invertida? Aquí está el electrodo a positivo, el electrodo está en positivo y la pieza está en negativo. Los electrones siempre están circulando de negativo a positivo, es decir, en este caso de la pieza al electrodo. Y en este otro caso, cuando está en polaridad directa, electrodo negativo, los electrones están circulando del electrodo a la pieza. En este caso, cuando los electrones están circulando de la pieza al electrodo, los electrones tienen todo el calor. Por tanto, es que el electrodo puede fundirse con mayor facilidad y puede dar una mejor penetración. En este caso, cuando los electrones están en el electrodo y pasan a la pieza, es ahí que la pieza se puede decir que está fría y entonces el cordón sale más ancho y no tiene mucha polaridad. Y en el caso de la corriente alterna, pues que se da con una máquina transformadora que recibe corriente alterna y bota corriente alterna, los electrones pasan de negativo a positivo, de positivo a negativo, y pues el cordón termina saliendo ancho. Las máquinas transformadoras entonces reciben corriente alterna y botan también corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia? Que transforman el voltaje pues de 120 voltios, aquí no se aprecia bien, a ver, lo voy a ampliar, de 120 voltios, aquí está, 120 voltios y con 30 amperios de entrada, y pueden regular o el amperaje a más o a menos. Y bueno, esta es la idea de las máquinas transformadoras. Una máquina transformadora de tipo clavija, tipo núcleo o bobina móvil, la forma como es que va a regularse en caso de que tenga una manija, el botón de ajuste o la manivela de ajuste va a, al acercarse la bobina primaria, el amperaje va a aumentar. Aquí en este caso, si la manivela lo tiene en la parte superior, sí va a bajar, el amperaje va a, a aumentar. Y si la manivela va a girar hacia arriba, entonces el amperaje va a bajar. Después tenemos las máquinas rectificadoras. Las máquinas rectificadoras tienen una fuente de alimentación de soldadura que genera corriente intermitente. Tiene, por tanto, un puente rectificador, lo que hace que la máquina rectificadora consuma una mayor cantidad de corriente. Vemos aquí un comparador del dial de corriente alterna y corriente continua para el tema del amperaje, y vemos que no va en paralelo, ¿no? La corriente continua va a tener mayor consumo de calor. Aquí vemos una máquina transformadora rectificadora. Las anteriores que vimos eran rectificadoras con polaridad directa y polaridad invertida. Esta máquina transformadora recibe corriente alterna y puede botar corriente alterna o puede botar corriente continua. Como así estoy viendo aquí, aquí me indica el símbolo que solamente el cable se conecta a mm, este cable solamente se va a conectar a electrodo y este otro solamente se va a conectar a pieza. Estos son los símbolos de pieza o masa o tierra. Y este es el símbolo inclinado, este varita inclinada que nos indica que va a electrodo. Y esta máquina puede trabajar con corriente alterna, como vemos aquí, o puede trabajar también con corriente continua, positivo y negativo. Es decir, es una máquina transformadora rectificadora. Puede trabajar con polaridades directas e invertidas y puede también trabajar
con corriente alterna. Electrodo, tierra y no hay forma de intercambiarla. Las ventajas de estas máquinas son equipos sencillos, baratos, tienen buena penetración, se puede soldar la mayoría de los metales y sus aleaciones, gran variedad de espesores, pero tiene también limitaciones, es un proceso lento, requiere de gran habilidad, no es aplicable a metales de bajo punto de fusión, ya que este proceso llega a los 6500 grados centígrados, no se aplica a espesores menores de 2 milímetros, por lo que comentamos anteriormente, los 6500 grados centígrados se va a fundir con facilidad. No es continua, ya que se tiene que intercambiar el material de aporte, hacer la limpieza y hacer el empalme. Se tiene que cambiar el electrodo constantemente. Eso significa una pérdida de tiempo y solo se puede soldar espesores mayores a 1.5 hasta 38 milímetros. Para mayores espesores no es muy productivo. Hablemos de la variación ahora del voltaje o la tensión en vacío y en carga, una tensión en vacío y en carga y una tensión e intensidad soldando. Veamos aquí qué es lo que sucede. A ver, aquí. ¿Qué pasa con el voltaje cuando la máquina no está soldando, ¿no? El electrodo está afuera, el voltaje está entre 50 y 75 voltios y el amperaje viene estando cero, no circulan nada de electrones. En este caso, la tensión en vacío o en carga cuando se da un cortocircuito, es decir, el electrodo se queda pegado en el material. ¿Qué sucede con el voltaje? Pues no hay fuerza para que circulen los electrones, el voltaje está en cero y el amperaje no va a estar al amperaje que le regulaste, sino va a subir 250, 300 amperios, el más alto amperaje. Esto malora la fuente de corriente cuando el electrodo se queda pegado, se produce un cortocircuito, no hay voltaje, no hay fuerza por lo que circulen los electrones y aquí se acumula la cantidad de amperaje. Por eso es que decimos que vemos que el electrodo se empieza a oscurecer, empieza a doblarse, se empieza a fundir porque se encuentra con un alto amperaje y cuando se está soldando, pues el voltaje está entre 20 y 25 voltios y el amperaje está en la cantidad que regulaste inicialmente. En este caso se regula amperaje. Entonces 120 si es un supercito o 90, 70, 80 si es un sello core. Estamos hablando de un E7018 o un E6011 en este caso, ¿no? La variación de la longitud del arco voltaico causa variaciones en la tensión de la carga. Es decir, si el electrodo está normal, 4 milímetros de distancia, estamos hablando de un voltaje de entre 20 y 25. Si has alejado el electrodo, el voltaje va a aumentar, la fuerza con la que circulan los electrones aumenta, por tanto se producen salpicaduras en todo el área que se está soldando. Y si el voltaje está muy corto, está muy pegado, pues el voltaje va a bajar, no hay fuerza con la que circulen los electrones. Entonces lo ideal es un voltaje de 20 a 25, no de 25 voltios cuando el electrodo está a la distancia correcta. Hablemos ahora del soplo magnético. El soplo magnético es, bueno, un efecto que deforma un tanto el cordón de soldadura. En este caso, los electrones están circulando, cuando circulan muchos electrones, entonces se va a producir un conflicto interno entre los electrones y se va a dar en la desviación del arco. Para esto, la recomendación es reducir el amperaje, mantener el arco lo más corto posible, es decir, bien cerca el electrodo del material, colocar la toma masa lo más lejos posible del trabajo. Aquí estamos viendo el efecto de soplo magnético en caso de que la manguera o los cables estén enrollados. Aquí se produce mayor conflicto y aquí vemos también el efecto que causa la posición en el soplo magnético, la desviación del arco, ya que los electrones están circulando siempre de negativo a positivo. Los equipos y accesorios de un proceso de soldadura y las características de los portaelectrodos también, una parte refractaria y una parte intercambiable. La forma como es que se sujetan las masas, la masa también y se protege para evitar el soplo magnético. Bien, esto sería todo. Les dejo la rúbrica
para este tema. Muchas gracias.